Bueno, este es el tema, y este es el tema con los actores. Cuando digo actores protagónicos que nos pueden ilustrar y mejorar el concepto que tenemos de uno u otro lado sobre esta temática. Por el lado del gobierno ya está aquí en el set de Frente a Frente la secretaria de Asuntos de la Mujer, Doris García. Bienvenida, estimada. ¿Cómo está, Doris? Gracias, Renato, un placer. Igualmente, Doris. Gran gusto. Igualmente. Gran gusto. Y lo digo que mi estrechón de manos con Doris es porque nos tenemos un gran afecto desde hace muchas décadas. Y uno no puede negar, los cariños. Enorgullecerse de los amigos y amigas. Así es. Y está por llegar José Carlos Cardona, el secretario de Desarrollo Social. Y por el lado de las organizaciones de mujeres, tenemos hoy a Ana Ruth García, la Coordinadora Nacional de Ecuménicas por el Derecho a Decidir, otra mujer que conocemos desde hace mucho tiempo en esta actividad. Mi aprecio, Ana Ruth, y bienvenida a Frente a Frente. Gracias, muy amable, Renato. Gracias por el espacio. Igual a Ligia de Stephen Lavaire, psicóloga, coordinadora del programa WILID en Honduras, feminista y defensora de derechos sexuales y reproductivos. ¿Cómo está? Bienvenida, Ligia. Gracias, un placer. Desde que me dijo que era hermana de Jenny Lavaire, una compañera, sobrina de Jenny Lavaire, una compañera de estudios en la universidad desde hace muchos, pero muchos años, varias décadas, pues me sentí en confianza. Así que, bienvenida. Gracias. La familia de ustedes es originaria de un municipio de Comayagua, ¿verdad? San Luis, sí. De San Luis, Comayagua. Así que, bienvenida y saludos a todo el pueblo de San Luis en Comayagua. Yo solo quiero que me permitan unos minutitos. Con gusto, Renato. Porque no podemos evitar, es que no puedo evitar no hablar un poco de lo que pasó en el Congreso Nacional ayer. No puedo evitarlo, no me sentiría bien todo el programa, aunque considero la importancia que tiene la temática de hoy. Así que ya les diré de qué vamos a hablar en los próximos 10 minutos, solo 10 minutos les prometo, y luego nos concentramos en este debate del veto presidencial a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente. Frente a Frente presentó el tema del día. Luz Madrid nos presenta el título del programa de hoy. Así que, Lucecita, bienvenida, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestras invitadas y por supuesto televidentes. Compartimos con ustedes el tema del día. Recuerde que su opinión es muy importante y puede compartirla a través de diferentes medios, a través de nuestro WhatsApp 9773-6065 y en cada red social como @Frente a Frente HN. ¿Le falló la presidenta Castro a las organizaciones de mujeres o consideró razonable el llamado de la Iglesia y las organizaciones de padres de familia? Comparta su opinión. Muy bien, pues estos próximos 10 minutos serán con la designada presidencial Doris Gutiérrez, porque ayer cuando se derogó esta ley, que no se llama ley del fondo departamental, tiene otro nombre, pero así se ha quedado como ley del fondo departamental, se derogó con mayoría simple. Pero cuando aprobaron este decreto en aquellos tiempos que la CICI andaba persiguiendo a un montón de diputados porque utilizaron para su provecho en algunos casos esos fondos, se le agregó una colita al decreto que decía que tenía que reformarse o derogarse solo con mayoría calificada. Entonces todo el alegato de anoche fue por eso, porque al final se aprobó la derogatoria con mayoría simple, aunque no sabemos exactamente si fueron 77 votos, 78, 79, 80, 81. El hecho es que nos vamos a quedar con lo que indicó la pizarra. A mí que no me vengan con cuentos después que mire qué tal diputado. No, la pizarra oficialmente nos dijo un número, nos estableció un número, nos reveló un número que yo creo andaba por 77.
Y bueno, 77 es más de la mayoría simple, si llegan todos los 128 diputados. Al llegar a los 128 diputados, la mayoría simple es 65, y ayer se obtuvo 77 votos. O sea que se superó la mayoría simple ayer, tomando como referencia 128 diputados. Entonces, el alegato estaba en que los nacionalistas dicen, ¿cómo van a derogar esa ley? Lean esa ley lo que dice, que solo se deroga con mayoría calificada. O sea, 86 votos, y ustedes la están derogando con mayoría simple. Pero luego vino el debate, que con mayoría calificada se derogan los artículos constitucionales, que una ley secundaria no puede derogarse con mayoría calificada, y que eso fue una jugada en su momento de los nacionalistas de agregarle en la colita a ese decreto que se derogaría solo con mayoría calificada porque se querían blindar. Así fue el debate ayer en el Congreso, pero me llamó la atención que como a las 11 de la noche me puso un mensaje mi estimada diputada, amiga de hace décadas, Dori Gutiérrez, y designada presidencial. Bueno, hoy todas son amigas mías, pero ¿por qué no decir claramente que uno tiene amigos y amigas y de todos los partidos políticos? Si es que esta es la cultura de trabajar en el periodismo, hay que crear fuentes y luego se generan amistades, lo que no quiere decir que ser amigo no evitará que yo critique en algún momento a Dori Gutiérrez. Seguramente Doris ha habido un montón de veces que estaba en desacuerdo con mis posturas y oposiciones, y no por eso me va a descalificar o yo descalificaré a Doris y ya no seremos amigos, que es lo que pasa en el país, ¿verdad? Nos enemistamos cuando hay disensos, un error enorme que cometemos. Pues bien, Doris, no García, sino la otra Doris en el gobierno, porque hay muchas Doris, pero estoy hablando de la designada presidencial, Dori Gutiérrez, me dice, Renato, no se puede derogar por mayoría simple, me dice. Lo leyó. Son todos los artículos de la ley orgánica del Congreso que solo pueden ser derogados por mayoría calificada. Lea bien el artículo 83, no solo el artículo 81A. Por cierto, la bancada del Pino fue la única que votó en contra de la creación del Fondo Social Departamental. Éramos 4 diputados. Entonces, y me mandó aquí los artículos, Doris. Me mandó los artículos y ya se los voy a leer. Ahí está en pantalla, correcto. ¿Qué dice el artículo 83? La presente ley puede ser reformada, derogada e interpretada con el voto afirmativo de las 2/3 partes de sus miembros. Esta es la ley orgánica del Poder Legislativo. Y el 81A dice, creas el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyección social de los diputados en todas las comunidades de sus departamentos, destinado a la ejecución de programas, proyectos y cualquier ayuda social que impacten positivamente en las condiciones de vida de los habitantes. Una ley especial aprobada por mayoría simple de los diputados del Congreso Nacional regulará todo lo relacionado a este fondo. El monto presupuestario para este programa se determinará todos los años en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de acuerdo a la capacidad presupuestaria del gobierno. Pues, eso es lo que dice el 81A. Creas el Fondo Social Departamental como un programa permanente de proyección social de los diputados en todas las comunidades. Bueno, lo que le leí. Y el artículo 83, la presente ley puede ser reformada, derogada, interpretada con el voto afirmativo de las 2/3 partes de sus miembros. Entonces, por eso me dice Doris, Renato, eso no se puede derogar con mayoría simple. Y me manda los artículos. Doris, de anoche a esta hora mantiene su misma posición o ha valorado algunos otros conceptos. Adelante, buenos días y gracias por estar con nosotros estos minutos en Frente a Frente. Bueno, muchas gracias, Renato. Muy buenos días a los panelistas que tiene ahí en su programa referente al tema del veto a la ley que ya mencionaron. Primero quiero ser contundente en esto para que no vaya a malinterpretar. Primero, estoy completamente de acuerdo en que se haya derogado la ley especial que regula lo que es el uso de los fondos de carácter social, más conocidos como fondo departamental,
que es el artículo 116-2010, que es el proyecto de decreto o el decreto 2019-116-2019. Estoy completamente de acuerdo. Es más, nosotros nos opusimos a que se diera o a que se creara ese fondo departamental. Sí. Estoy bien completamente de acuerdo en que se le devuelvan las funciones que se le quitaron al Ministerio Público para que de manera directa investigara algunos actos de corrupción vinculados con el uso de estos fondos. Ahora bien, Renato, lo que se hizo anoche fue derogar una ley especial sobre el fondo departamental, y ahí lo dice en el artículo que usted leyó. Eso es correcto, porque esa ley especial, la misma ley orgánica del Congreso, dice que tenía que ser derogada por mayoría simple. Pero el fondo del asunto es que no se ha derogado el artículo 83A de la ley orgánica. ¿Qué dice el artículo 83A de la ley orgánica? Lo que usted ya leyó, que se crea el fondo departamental social, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el 81A. Sí, el 81A. Entonces, mi posición es que para que se derogue realmente el fondo social departamental, tienen que derogar el 81A, que es el que la crea, y cumplir lo que está en el artículo sobre la derogación. Eso es lo legal, porque no querramos tampoco engañar al pueblo, decir, no, ya está derogado. Mientras no se derogue este artículo 83A, el fondo departamental se mantiene. Lo que derogaron anoche fue la ley especial de este fondo. Entonces significa que esa ley especial está derivada de este artículo 83A, donde se crea el fondo. No sé si realmente me entiende usted. Totalmente, Doris, totalmente le entiendo, totalmente le entendemos, estoy seguro que le entendemos. Si no se deroga ese 81A de la ley orgánica del Fondo Legislativo, de nada sirve entonces el decreto que derogaron ayer en el Congreso. Yo pienso que tal vez no es que de nada sirve, pero está como incompleto, porque eso es como que le quite las ramas, pero no quite la raíz. La raíz del fondo departamental está en la ley orgánica del Congreso y la creación está en el 81A, claramente definida. Entonces, esos artículos donde se crea el fondo solamente pueden ser derogados, reformados, etcétera, con mayoría calificada. Entonces, la invitación es a los señores diputados del Congreso que para que esa ley que ayer se derogó, que era una ley especial, realmente sea efectiva, tienen que derogar este artículo, sobre todo el 83A. 81A. El 81A de la ley orgánica, porque si no es como que le corte las hojas al árbol, pero la raíz ahí está. Y cualquiera puede decir, bueno, no se ha derogado porque en la ley que lo creó, que es la ley orgánica o del Congreso Nacional, no está derogado. Entonces, que hay que hacer el trabajo correcto y completo, porque si no, cualquiera puede ir a presentar un recurso y decir que realmente el fondo social ahí está, ahí se mantiene, porque no se ha derogado su creación. Se derogó la ley especial, pero la ley especial depende de la creación que está en la ley orgánica del Congreso. Entonces, pues si queremos actuar de conformidad con la ley y en apego a lo que juramos, ser fieles a la República y cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, las cosas hay que hacerlas apegadas a la ley. Aunque nosotros no estuvimos de acuerdo con que se creara ese artículo, pero como en el Congreso se aprueba algunas cosas que tal vez el pueblo no las quiere, pero como allá hay una mayoría calificada que aprueba montones de cosas, contratos, préstamos, etcétera, y lógicamente van en contra de los intereses del pueblo. Entonces, esta es mi posición, la sigo manteniendo, que deroguen este artículo, porque si no, siempre está creado el fondo departamental. ¿O será que no quieren derogar ese artículo?
no quieren derogar? ¿Será que no quieren derogar ese artículo, Doris? Porque siempre ahí el Congreso sigue con esa manía de andar repartiendo dinero a los diputados, dizque para que vayan a hacer inversión social en los municipios. Bueno, yo no quisiera especular. No, pero yo no estoy especulando, Doris. Si es que es así, pues se les sigue dando recursos a los diputados. Sí, yo sé que se sigue dando. Mire, la CICI está solicitando la derogación de la ley especial que se derogó ayer. Muy bien, excelente. Y estamos de acuerdo y somos miembros del Frente Parlamentario de Apoyo a la CICI. Aunque ya no seamos diputados, pero ahí siempre pues los compañeros nos convocan. Entonces, eso está correcto. No estoy cuestionando en ningún momento lo que se aprobó anoche, porque aquí mismo dice que esa ley especial podría ser derogada por mayoría simple. Pero la creación, repito, del fondo expresada en el artículo 81A, según esta misma ley, tiene que ser derogada por mayoría calificada. Así de fácil. Y pues yo creo que aquí está el que hace la ley hace la trampa, y puede ser que esto sea también parte de una trampa, que no quisiéramos que fuera eso, y que para que quedara realmente eliminado ese famoso fondo, tienen que derogar este artículo. ¿Dónde dice ahí que puede ser derogada la ley especial con mayoría simple, Doris? Ahí dice, ¿en qué? En el segundo párrafo. En el segundo mismo párrafo. 81A. Sí, una ley especial. Vamos a ver, una ley especial aprobada por mayoría simple de los diputados del Congreso Nacional regulará todo lo relacionado a este fondo. El fondo presupuestario para este programa se determinará todos los años en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República de acuerdo a la capacidad presupuestaria del gobierno. Pero aquí no. Una ley especial aprobada por mayoría simple, una ley especial aprobada por mayoría simple de los diputados del Congreso Nacional regulará todo lo relacionado a este fondo. O sea que si se aprueba con mayoría simple, se va a derogar con mayoría simple esa ley especial también. Es lo que me quiere decir, ¿verdad? Es que eso fue lo que se hizo anoche. Correcto. Esa ley se podía derogar por mayoría simple, aquí está claro. Pero tendría que haberse forzosamente también derogado es la creación de, o si no, el 81A. El fondo, la ley especial es la que regula su funcionamiento, ¿verdad? Entonces eso está bien, eso está correcto, pero tienen que derogar ese artículo sí o sí para que realmente quede completamente eliminado el fondo departamental. Si no, pues nosotros vemos de que todavía sigue vivo en esta ley orgánica del Congreso Nacional. ¿O es que no se da cuenta la ONU o solo pidió la derogación de la ley especial? Bueno, yo creo que ellos pidieron más la ley de la derogación especial porque también ahí está contenida unas funciones que se le devuelven al Ministerio Público, etcétera. Pero nosotros como legisladores tiene que ser conocer todos los aspectos de una ley que están contenidos no solo en la ley especial, sino en la misma Constitución y en la ley orgánica del Congreso. Ahora entiendo por qué Mario Pérez, el diputado nacionalista, está arguyendo, y ayer mismo lo decía en TN5, que le están mintiendo a los hondureños cuando dicen que se derogó el Fondo Social Departamental. Ahora, con esta explicación de Doris, entiendo lo que dice Mario Pérez. Todavía sigue vigente ese Fondo Social Departamental. Si vemos el artículo 81A de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, por eso Doris está diciendo, para completar y bien el tema, deben derogar ese artículo. Doris, y sabe, yo coincido con usted. Esa ley especial tenía que derogarse. Nos importa más la CICI que esa ley especial, pero que se haga el trabajo completo, que no nos dejen trampa los diputados. Que no nos dejen trampas. Y además, yo me pregunto, ¿para qué a esa ley especial le colocaron esa colita que tenía que ser derogada solo con mayoría calificada? No, ¿le pusieron esa colita, Doris? A esa ley especial. Miren, es que a la ley especial, como es una ley secundaria, entonces le dejaron ahí definido que se podía derogar por mayoría simple. Y eso fue lo que hicieron anoche y está bien. Pero lo que no derogaron es el artículo 81A en las otras partes, donde dice que en el artículo 83 que toda la ley orgánica del Congreso, toda, hoy sí, solo puede
derogada por mayoría calificada. Entonces, esa ley especial la dejaron ahí Sí. con un salvavidas, digo yo. Correcto. Y se cumplió como está. Hoy sí le he Pero- comprendido bien. Dígame. Hoy sí le he comprendido bien. Hoy sí le he comprendido bien. Lo que se hizo anoche es correctamente, es correcto, es legal. Es legal. Por mayoría simple se derogó esa ley especial, pero faltó derogar el 81A, que es el que crea el Fondo Social Departamental. Y esa solo se deroga con mayoría calificada. Ahí Así es. coincidimos Porque plenamente. dice claramente que solo la ley especial que regula Sí. el fondo se puede derogar por mayoría simple. No debería decirlo, pero por eso nosotros cuando estuvimos ahí en el Congreso fuimos de los que nos opusimos tanto a la creación del fondo como a que la ley orgánica fuera derogada como si fuera la Constitución. Pero bueno, aquí está escrito. Y como decía por ahí un profesor de nosotros, dura es la ley, pero es la ley. Y así está establecida. Y nosotros no podemos estar cambiando o tomando decisiones a libre albedrío, sino que tiene que ser apegado a ley máxima en el poder del Estado encargado Sí. de derogar, aprobar, reformar, etcétera, tanto la Constitución como las demás leyes del país. Pero sí recupera ya, con la derogación de esta ley especial, recupera algunas atribuciones, al menos del Ministerio Público, ¿no? No, si es que yo no estoy en contra. No, y ni yo la estoy contradiciendo, yo no la estoy contradiciendo a usted, sí. Solo estoy reafirmando. ¿Verdad? Sí. No, yo solo le preguntaba, Correcto, es que- para que usted lo reiterara. Por lo menos con la derogación de esa ley especial recupera algunas atribuciones del Ministerio Público. Sí. Totalmente, ahí sí Sí. no hay problema, pero aquí está específica la creación del fondo, no lo derogaron porque ahí está establecido y tiene que ser con mayoría calificada. Aquí hay un diputado nacionalista que me está enviando el artículo 21. Sobre esta ley procederá su reforma o derogación mediante una votación de 2/3 partes del total de los diputados. Es lo que hemos estado diciendo. Sí, es lo que hemos estado diciendo. Es lo que hemos estado diciendo. Doris, le agradezco por darnos luz, por informarnos y por revelarnos todo esto, que nos ayuda a construir una mejor opinión pública, que es lo que buscamos. ¿Se quiere despedir? Sí, bueno, muchas gracias. ¿Se quiere despedir o se quiere quedar en el debate? ¿O se quiere quedar en el debate? No me puedo quedar porque fíjense que tengo otro compromiso ahorita a las 8 precisamente. Pero sí, quiero dejar claro esto para que no haya confusión, Renato, porque Sí. a veces la interpretan mal y entonces puede parecer que es que yo estoy en contra de que se haya derogado el Fondo Social. Al contrario, si nosotros fuimos de los que nos opusimos. Claro. Lo único que decimos es que hay que hacerlas completas, no dejarlas a medio palo, pues. Tienen que derogar ese otro artículo para dejar sepultado completamente esos famosos fondos que en muchos casos fueron fuente de corrupción. Oh, muchas gracias, Doris. Y el que haya malinterpretado lo que ha dicho Doris Gutiérrez es que es un malintencionado. Lo ha dejado muy claro Doris Gutiérrez. Lo ha dejado muy claro su posición esta mañana aquí en Frente a Frente. De nuevo, gracias, Doris, y que sea un exitoso día. Que sea un exitoso día. Bueno, éxitos allá a las compañeras en ese tema tan importante. Así Pasen es. muy buenos días. Igualmente, Doris. Gracias. Vamos, Lucecita, con la pregunta, la pausa y enseguida sí al debate. Este veto presidencial de la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente. Claro que sí, el tema del día en pantalla. ¿Le falló la presidenta Castro a las organizaciones de mujeres o consideró razonable el llamado de la Iglesia y las organizaciones de padres de familia? El tema del día. ¿Le falló la presidenta Castro a las organizaciones de mujeres o consideró razonable el llamado de la Iglesia y las organizaciones de padres de familia? Bueno, ya llegó al programa el secretario de Desarrollo Social, Cedesol, José Carlos Cardona. Bienvenido, José Carlos. Es un placer tenerlo aquí en el programa. Gracias. Y comencemos ya. Y comienzo con Ana Ruth García.
porque ella va a plantear la inconformidad de las organizaciones de mujeres por este veto presidencial. Ana Ruth, y luego voy con Ligia de Steffen. Bueno, buenos días, Renato, efectivamente, buenos días a mi compañera Ligia, a los ministros aquí presentes y a la audiencia en especial. Exactamente, Renato, las organizaciones de mujeres en estos momentos estamos muy dolidas por esta situación de este veto. Nos duele en el alma porque aquí lo que está en juego es la vida de las niñas, las adolescentes de este país. Estamos hablando que según datos de la CESAL, 36,000 niñas al año oiga bien, de 9 a 14 años salen embarazadas. Y no es porque ellas quieren buscar sexo, ni nada de eso. Es porque las abusan, las violan. Mire, un caso muy real y fresco, el caso de la niña esta del sur. Niña de 13 años, embarazada. Supuestamente ella se suicidó. Y aquí es donde entra la sospecha. Yo recuerdo que mis maestros en la universidad siempre me decían, usemos el sospechómetro, siempre, en los libros, en todo, en los análisis de contexto, en todo. La niña no sabía leer y escribir, aparece con una nota de suicidio. Por otro lado, la hermana declara que 2 días antes la niña había llamado a su mamá y que el hombre la había corrido, un señor de 50 años. Un señor de 50 años, la niña embarazada, y la estaba corriendo de la casa, ya desechada. Y la hermana dice que se escuchaba la voz de este señor diciéndole, pues suicídate, andate. O sea, la misma hermana. Y asegura la hermanita de la niña que la niña no sabía leer ni escribir. Y esto es un caso claro, en primer lugar, de violación especial. Es una niña de 13 años y según las leyes de nuestro país, a esas edades exactamente de 9 a 14 años es violación especial. Por otro lado, yo le aseguro que esa niña no fue así nomás que cayó en esa relación con ese hombre, señor ya de 50 años. Le aseguro que allí hubo muchas aristas, ¿verdad? En primer lugar, no sabemos la situación familiar de la niña, no sabemos. Aquí en Honduras está muy normalizado en el interior del país el intercambiar las niñas por dinero. Por otro lado, hasta por una vaca las intercambian. Por otro lado, existe mucho el incesto, ¿verdad? Que es otro tema aparte. Pero mire, hay un subregistro de estos casos. La Secretaría de Salud registra lo que llegan a los centros de salud públicos del país. Pero sabemos que en el interior del país, que son las niñas más discriminadas, excluidas y marginadas, esos casos ni llegan acá. Yo, Renato, con propiedad se lo digo, he andado en los lugares más recónditos de Honduras, he trabajado en montañas donde tan siquiera no hay ni agua potable ni energía eléctrica, y ahí yo me daba cuenta de muchos casos de niñas embarazadas, de sus propias familiares, su padre, su padrastro, su hermano, su primo, su tío, etcétera, etcétera. De hecho, nosotras llevamos casos de este tipo, que por cierto, en completa impunidad, ¿verdad? Porque eso es lo normalizado en este país, lo normalizado. Y mire usted, ayer una de sus periodistas destacadas, Gabriela Lobo, me entrevistó y precisamente recordábamos y discutíamos con Gabriela cuando la presidenta de la Corte Suprema de Justicia asumió ese cargo. Lo primero que dijo en una conferencia de prensa y en sus Twitter, lo primero que hizo fue prometerle justicia a las niñas y a las mujeres de este país. Seguimos en la misma situación, Renato. Aquí no ha cambiado absolutamente nada. O sea,
Que han habido cosas positivas es indiscutible, pero mínimas. Por ejemplo, celebramos que aquí la ministra hoy es ministra por la lucha del movimiento feminista, que esta era una simple secretaría y la convertimos y por la lucha nuestra a una secretaría de Estado, por la lucha del movimiento feminista. Aquí no es nada de gratis. Por otro lado, logramos que finalmente la CESAL aprobara el protocolo de atención integral a víctimas de violencia y sobrevivientes de abuso sexual, por la lucha del movimiento feminista, por las presiones, Renato. Finalmente, en marzo, la misma fecha que se aprobó esta ley en el Congreso de prevención de embarazos en adolescentes, el 8 de marzo, se liberó la PAE, la presidenta con el ministro Matthews, pues finalmente, por las presiones del movimiento feminista, o sea, el movimiento feminista tiene décadas históricamente de estar luchando por los derechos de las mujeres en este país, que nos reconozcan como sujetas de derecho, independientemente de cualquier prejuicio religioso o injerencia religiosa, porque la Constitución de la República ya nos garantiza una educación laica y también un Estado laico. Sin embargo, aquí usted sabe que la Constitución la violan cuando quieren, aquí no se respeta nada y precisamente las personas que nos representan, que nos gobiernan y que dirigen las instituciones del Estado deben de quitarse la vestidura religiosa, las sotanas y todo esto para aplicar las políticas públicas y las leyes sin ningún prejuicio. O sea, la fe no está en discusión. Yo soy una teóloga, pastora, con mucha experiencia. Aprendí a leer la Biblia con mi padre. Me enseñaba a leer con la Biblia a partir de los 6 años. Y mucha historia, tengo mucha historia como pastora, como lideresa eclesial en varias iglesias por muchos años, y le voy a decir algo. Cuando yo comprendí que soy una sujeta de derecho y que mis derechos están independientemente y son autónomos de mi fe, ahí empecé yo misma a sentirme libre de todo dogma, de todo prejuicio, y empecé a gozar como una sujeta de derecho de mis derechos y aprendí a defenderlos. Entonces, ¿qué sucede? Hay una violación a la Constitución de la República. Difiero con el ministro aquí respetuosamente, José Carlos Cardona, que si bien es cierto ha sido pues un aliado, ¿verdad?, de las mujeres. Él asumió el año pasado, le cuento por si no sabían, él asumió el año pasado en Santiago de Chile la Secretaría General de la Cuarta Conferencia de Población y Desarrollo en Santiago de Chile. Ahí estaba yo presente y el ministro gritaba con nosotras, gritaba: libertad para Beatriz, una mujer condenada a 40 años en El Salvador por haber abortado. Y nosotras estábamos fascinadas, encantadas, ¿verdad? Un ministro progresista, un ministro de avanzada, y dijimos, pucha, qué buena onda, ¿verdad? Porque le vamos a dar en buena lid el seguimiento al consenso de Montevideo. Y hoy por hoy me sorprende que el ministro saliera en un medio de comunicación diciendo de que él desconocía esta ley. Tenemos pruebas, Renato, se las mandé a su productor, donde la unidad de género que dirige el ministro en Cedesol participó en todas las reuniones. Tenemos hasta los listados, yo los traigo hasta impresos, pero las compañeras me dijeron eso no es necesario.
eso es algo privado, pero en las fotografías hablan por sí solas. Ahí aparece la compañera, ¿verdad?, de Cedesol, Lidice Ortega, y todo su equipo técnico asistía. Igual participó la CESAL, igual la Secretaría de Educación. O sea, me extraña y me sorprende que el ministro hoy diga detrás de cámaras que fue culpa de Shirley, realmente Arteaga, exacto. Es que no lo ha dicho. No lo ha dicho en público, Yo pero no lo he dicho. pero lo dijiste en privado y ella escuchó. Yo le pediría, pastora, que sea respetuosa de este debate, porque es un debate público. Yo estaba dando contexto antes de entrar a cámaras y yo no me he pronunciado en ningún medio de comunicación sobre esta ley. Hice un tuit y en el tuit dije lo siguiente: como gabinete social nos fuimos comunicados sobre la construcción de esta ley. En el gabinete social, la voy a instruir porque aparentemente usted no sabe, hay 32 instituciones. Una cosa es que lo voy a interrumpir, discúlpeme. Yo no le he faltado el respeto a usted, estamos hablando en honor a la verdad. No, es que también... Usted sí me está faltando el respeto a mí porque prácticamente me está llamando ignorante, desconocedora. Mire las palabras que usted está utilizando. O sea, no si a usted le molesta que yo cuente la verdad, usted lo comentó aquí detrás de cámara, que Shirley había sido la responsable. Es que usted está sacando mis palabras de contexto, mire. Voy a contestar, Renato. Pasa algo con esta ley. El 8 de marzo la presidenta Castro me llamó por teléfono y me dijo: vamos a aprobar el desbloqueo de la PAE con el ministro Matthew en la tarde. Y en el Congreso dice: estoy enterada de que se va a aprobar la ley de educación sexual. ¿Ustedes ya leyeron el borrador final de esa ley? No lo hemos leído el borrador final. Como Cedesol participamos, pero desconozco si el gabinete social está enterado de eso. Nosotros hacemos reuniones periódicas como gabinete, en donde estamos los 32 ministros, la ministra es parte del gabinete. Hay otro gabinete técnico, ahí se discuten todas las propuestas. Por ejemplo, nosotros en el Congreso hemos parado iniciativas de ley de grupos en vulnerabilidad social cuando vemos que no han sido consultados los sectores o las instituciones, porque a veces en el Congreso Nacional se ordena y se aprueban leyes y a uno en el Poder Ejecutivo le caen aquellos decretos y uno tiene que ver cómo tiene que hacer cumplir esas leyes. Entonces, la responsabilidad de mandar eso era de la persona que estaba dirigiendo el proceso de publicación de la ley, que en este caso era la diputada Shirley Arriaga. Entonces, cuando se va a aprobar una ley, lo que es lo ideal, llamar al ministro y decirle: mire, ministro, vamos a discutir una ley. Es más, hace poco, por ejemplo, nosotros presentamos una extensión de préstamos en el Congreso Nacional y la secretaria del Congreso Nacional me llamó: véngase. Y yo estuve ahí porque yo era parte involucrada. Yo llamé ese día al ministro Esponda y le dije: vos sabés que hoy van a aprobar la ley de educación sexual. No estoy enterado, me dice. Entonces, a eso me estaba refiriendo yo fuera de cámaras, que estas cosas y estas acciones se hicieron de manera descoordinada. Entonces, yo me pronuncié el día que la presidenta anunció el veto del 17 de marzo y dije: excelente decisión, presidenta, como gabinete social no fuimos consultados y es la verdad. Mire, ahí está INJUVE, Instituto Nacional de Juventud, que tiene pertinencia sobre una ley de este tipo. Están otras instituciones como la misma CESAL, la Secretaría de Educación, está Cedesol, CEMujer, Derechos Humanos, Ciudad Mujer, Secretaría de Cultura y 17 instituciones más. O sea, somos 32 instituciones. Y uno esperaría que una ley de este tipo llegase o pidiese una reunión para decirnos: miren, se va a aprobar esta ley. Es más, yo tengo mensajes en mi teléfono que las mismas organizaciones, hay organizaciones del movimiento feminista que no estaban contentas porque ese borrador que se aprobó el 8 de marzo en el legislativo no era el borrador final que había sido consensuado y discutido con ellas. O sea,
Entonces eso fue lo que yo dije fuera de cámaras, o sea, no, que no se saquen de contexto mis palabras. Y no soy el secretario de la Comisión de Población, soy el vicepresidente de la Comisión de Población, y eso no tiene nada que ver con lo que estamos discutiendo. No tiene nada que ver, no esté forzando las narrativas, porque estamos haciendo un trabajo fuerte en el consenso de Montevideo. Y mi trabajo a partir de ahora, que se ha vetado esta ley, es poner todos los esfuerzos, yo ya tengo instrucciones, para poner todos los esfuerzos y recursos para la construcción de un nuevo borrador, en el que se hagan realmente estos balances, que es lo que se debe hacer en democracia. Miren, nosotros somos conscientes de dos cosas. Esta es una lucha histórica de las organizaciones del movimiento feminista. Y nosotros aquí no es que venimos a cooptarle agendas a nadie, ni les vamos a robar esto y vaya, aquí está, apruébenlo. No es así. Este es el país más evangélico de América Latina. Este es el país más evangélico de América Latina. Sí. ¿Qué me está diciendo, ministro, que aquí hay más evangélicos que católicos? ¿Católicos? Eso es desde hace 4 años, la métrica lo dice. Antes era Guatemala, ahora es Honduras, por la actualización. De hecho, se hacen monitoreos, hay una encuesta de Cintalum que se la mandé a su productor para que la ponga en pantalla, y que son cosas que debemos poner en perspectiva. Miren, una cosa es que un gobierno en democracia se enfrente a una élite, se enfrente a grupos de poder, y otra cosa es que un gobierno democrático se enfrente contra la familia hondureña y contra el pueblo hondureño. Esas cosas se deben medir y se deben hacer de la manera más quirúrgica posible, porque si no, la desinformación gana. La desinformación es el principal enemigo de los gobiernos en América Latina en este momento. En esta ley reinó la desinformación, en esta aprobación de esta ley reinó la desinformación. Bueno, debo entender que el ministro nos está diciendo que la ley fue vetada por la presidenta porque no se consensuó con todas las organizaciones. Y cuando la presidenta dice que en uno de sus argumentos que fue vetada porque no era integral para la prevención del embarazo, sí, ese es el tuit de ella. Ahí está. Con la fórmula vuelva al Congreso, veto esta ley por no cumplir su finalidad de ser integral y prevenir los embarazos en adolescentes. ¿Qué quiere decir no ser integral? ¿No haber sido socializada o hay otro concepto ahí de por medio? Cuando dice integral, es que cuando usted estudia esa ley, miren, las leyes de este tipo son leyes culturales. Este país es un país ultrapatriarcal y violento contra las mujeres. Esos son los datos. ¿Cómo le va a venir a decir a usted? En Honduras hay cerca de 2.500, 3.000 instituciones educativas cristianas. Es bueno que me mantengan esa gráfica, no se le olvide la idea. Es bueno que esa gráfica que está pidiendo el ministro la pongan en pantalla porque va a consolidar su criterio. Y luego vamos a escuchar a las panelistas de las organizaciones de mujeres y desde luego a la secretaria de Estado en el despacho de la mujer. Por favor, disculpa que lo interrumpa. Entonces, cuando una ley se aplica, tenemos casos como Francia o, vaya, hagamos contextos más latinoamericanos, Argentina y Chile, que son países con agendas bien progresistas en temas de derechos y que tienen pueblos indígenas, sectores ultraconservadores y que tienen una derecha mucho más recalcitrante que la nuestra. Cuando una ley se aplica, debe tener un nivel de plasticidad para adaptarla a todas las realidades y a todos los grupos que viven dentro de esa sociedad. Esta ley no tiene ese principio de integralidad. Entonces, creo que es muy importante que leamos lo que la presidenta intenta decir ahí. Cuando dice falta de integralidad, es que todos los grupos que tienen que ver con la aplicación de la ley y que son participantes de la misma, deben sentir que están obligados a cumplirla. Entonces, ganó la desinformación porque hay una agenda en contra del gobierno y hay una agenda en contra de la agenda progresista nuestra y hay una agenda contra los derechos de las mujeres. Pero no debemos quitar el dedo del renglón al decir que estos sectores no fueron consultados para la construcción de la misma. Entonces, cuando alguien no es consultado a una ley y se le impone para que la cumpla, ese principio de integralidad en el que la ley incluye a todos se pierde.
Y también está el tema de cómo hacer que esta ley envejezca bien. Miren, en Honduras se han aprobado, Renato, yo soy el custodio por Sedesol de todos los grupos en vulnerabilidad social. En Honduras se han aprobado ley de discapacidad, ley del adulto mayor, ley aquí, ley allá. Nunca les hacen reglamentos, por un lado. Y dos, nunca las aplica nadie, envejecen muy mal. Esas leyes nadie las cumple. Por eso, porque no tienen ese principio de integralidad. Entonces creo que esas cosas hay que ponerlas en perspectiva en un país. Ahí están las estadísticas en el gráfico. ¿Volvamos al gráfico? O sea, miren, y aquí hay que hacer un llamado de atención a la sociedad también. Este es el país más evangélico de América Latina y es el país con mayor cantidad de embarazos adolescentes. ¿Qué significa? Que hay una cultura del conservadurismo y de violencia contra las mujeres y las niñas en esos sectores ultraconservadores, y ellos deben revisarse y verse en el espejo de sus contradicciones. Ahora la pelota está en la cancha de ellos. La presidenta lo que está diciendo es: sociedad hondureña, aquí está de nuevo esta oportunidad de construir desde las realidades de ustedes. Entonces, si la desinformación en el proceso de socialización de esta ley ganó, ahora debe ganar el posicionamiento de la misma y de quiénes son responsables de esos embarazos. ¿Quiénes son los responsables de los embarazos en adolescentes? Los sectores que están en contra de los derechos de las mujeres y de las niñas. Bueno, vamos a escuchar ahora la posición que tienen sobre estas valoraciones que hace el ministro del Sedesol, las panelistas Ana Ruth García y Ligia de Stephen Lavaire. Y para que no haya confusión sobre ese cuadro, porque yo he quedado un poquito confundido también, cuando dicen evangélicos en Honduras se están refiriendo a católicos y de todas las denominaciones religiosas, ¿no? No, se está refiriendo a evangélicos protestantes, a denominaciones no católicas. O sea, Honduras ahora es el país con mayor cantidad promedio de protestantes en América Latina. Antes era Guatemala y ahora es Honduras. Bueno. Renato, yo solo quisiera, sí. Antes de que mi compañera Ligia tome la palabra, decir dos cosas importantes, ¿verdad? Una es que el ministro tiene la razón cuando dice que cuando ya se aprobó la ley, habían unos pequeños cambios ahí y que no los desconocíamos, ¿verdad? Porque aquí estamos hablando de manera objetiva. Y por otro lado, decirles que uno de los principios de la laicidad del Estado es precisamente escuchar a todos los sectores, porque una democracia así debe de ser, escuchar a todos los sectores, pero respetar las minorías, las calificadas minorías. ¿Quiénes son esas minorías? Históricamente y socialmente colocadas en ese rango. Las personas en discapacidad, indígenas, afrodescendientes, la comunidad LGTBIQ+, y las mujeres, aún cuando somos el 52% de la población, pero estamos colocadas ahí como minoría. El principio de laicidad habla de la pluralidad, que se respetará la pluralidad y se tomará en cuenta las minorías. Por otro lado, también se respeta la libertad de conciencia de cada individuo, de cada sujeta de derecho. La libertad de conciencia, eso es sumamente importante. Y por otro lado, también llama a los funcionarios públicos a lo que ya le había mencionado, o sea, dejar sus prejuicios religiosos y tener como principio la ética y gobernar con esa ética como funcionarios públicos. Entendemos que las iglesias salieron a manifestarse y que la presidenta tomó en cuenta eso. La ley sí participaron las iglesias. Mire, esta ley viene desde el 2015, no es ahorita. Yo quisiera poder como aportar, porque creo que quizás tuvimos que haber empezado con el contexto de cómo se ha venido dando, pero antes de todo, bueno, algunas cosas que quería decir es que no es un fallo a las organizaciones, y quiero quitar ese discurso, porque a nosotras, a mí como Ligia,
que haya ley a estas alturas, cuando yo ya tengo 31 no años. se golpee el micrófono, Perdón. llevándose la mano al pecho, por favor. No es a mí directamente que me beneficia, es a las mujeres y a las niñas, no es a las organizaciones feministas, porque de alguna forma hemos logrado y tenemos un privilegio que hemos logrado obtener cierta información. Creo que aquí sí podemos discutir y puedo dar el contexto de cómo se ha venido trabajando en esta ley, pero un punto aquí que nos ha dolido y que yo lo siento cruel es que ya pasaron 5 meses desde que la ley, el 7 de marzo se presentó, el 8 de marzo se aprobó. ¿Y cómo es posible que hace poco salga y nos damos cuenta que hay un veto? Que obviamente, como menciona la pastora, la sospecha es que el veto se hizo ahorita con fecha de marzo para que entrara en los 10 días donde tiene la presidencia posibilidad de vetar una ley, o que se mantuvo escondida. Y en ambos casos nos parece falta de transparencia. ¿Que se mantuvo escondido el veto? Sí, porque solo se tienen 10 días para pronunciarse. Y se pronunciaron 5 meses después. Entonces, todo este tiempo que hemos venido trabajando ha sido una pérdida de tiempo y de recursos. Y yo no sé cómo es posible que nadie supiera que había un veto el 17 de marzo. Para mí, cualquiera de las dos opciones es falta de transparencia. Porque si estuvo escondido, nos hicieron trabajar de puro gusto. Y si lo presentaron ahorita para nosotras, y mi lectura es que se instrumentalizó un tema que es súper delicado. Porque se viene y se publica el día donde se está publicando otra cosa política que sabemos que es de revuelo también, y que no voy a entrar en discusión que si estamos de acuerdo o no, porque el punto no es ese. El punto es que se está instrumentalizando un tema que es embarazos en niñas. Y no es posible que nuestros derechos, porque como son derechos que son controversiales todo el tiempo, salen al mismo tiempo de otra noticia para apagar y para desviar la atención. Y nosotras no somos, las mujeres y las niñas en Honduras no son objeto de negociación ni somos objeto de distracción. Y eso lo quiero decir porque más allá de cómo se dio la ley, es el cómo se dio el veto, que eso es un punto súper importante. Luego quiero decir que esta ley se empezó a trabajar, o sea, en el 2015, no es de ahorita, ¿verdad? El nombre era Ley de Educación Integral en Sexualidad, y la diputada del Partido Libre la presentó 2 veces, pero obviamente el Partido Nacionalista no tenía ningún interés, el gobierno, en aprobar esta ley. Entonces sí se nos llama y se nos dice que se va a presentar, y ahí estuvieron participando diferentes instituciones del Estado. Eso fue en diciembre, la ley se presentó en marzo. Si no se socializó al interno del gobierno, bueno, ya no es obviamente no es responsabilidad nuestra, ¿verdad? Es ahí cómo se coordinan. Sí es cierto que no sabíamos que se iba a presentar el 7 de marzo, que cuando se presenta la ley se presenta con un nombre diferente y que se le quitan algunas cosas. Y eso es cierto, no aquí hay que ser muy transparente. Pero claro, ya está una ley aprobada y dijimos, bueno, la aprobaron, no estamos al 100 y quizás nunca vamos a estar al 100 conforme con todo, ¿verdad? Pero vamos, trabajemos. Nos pusimos ahí a la disposición para trabajar en el reglamento, porque al final la ley es general y lo que va a especificar la implementación es el reglamento. Y ahí estuvimos, y ahí fue cuando lastimosamente los grupos pues antiderechos y conservadores salen a hacer marchas y están en medios de comunicación, y ellos tienen muchos recursos económicos que nosotras no tenemos. Y nuestro trabajo siguió pues en reuniones, haciendo, ¿verdad?, este tipo de acciones. Entonces, claro, ya teníamos una ley, o sea, si nos hubieran dicho el 17 de marzo se veta la ley, tenemos más tiempo. O sea, ahorita estamos retrocediendo, y si hablamos de que vamos a crear otra ley, que esta viene desde el 2015, ¿cuándo va a salir una nueva ley? ¿A quiénes estamos perjudicando? Porque al final a veces se siente que es una cuestión mucho de ego, de quién gana y quién pierde, y esto no es un juego. O sea, yo lo quiero dejar bien claro. Los embarazos en las niñas, y lo vemos mucho en cifras, que son 36.000 al año. ¿Cada día son más? Cada día son más. Pensemos en la vida de cada una de estas niñas. Al inicio del programa se mencionó, ¿verdad? Yo vengo de un pueblo donde hay aldeas, y mi realidad aquí en la zona, hay gente que cree que esos embarazos son allá. Bueno, o sea, sí, como que no es mi problema los embarazos que se dan en niñas. Mucha gente vive en una burbuja, ¿verdad?, de que como si tuve información, no importa. Pero es a las niñas que están en la aldea allá, que quizás no tienen ni la oportunidad de ver este programa, a la que estamos pidiendo que se les dé información, porque hay mamás, hay papás que no están con ellas porque han migrado, ¿verdad?, porque están con la abuela, y que el responsable de darles esa información es el Estado. Y también quiero recordar que para mí podemos haber muchas personas católicas, podemos haber muchas personas evangélicas, pero el artículo 151 de la Constitución dice que la educación es laica. Entonces, me parece que las presiones aquí, más allá de que fue que no se tenía información, fue por los grupos antiderechos.
Y eso va en contra. O sea, no podemos pretender que vamos a quedar contentos con los grupos antiderechos porque van a estar en contra de nuestros derechos sexuales y reproductivos. Y lo que han venido haciendo, hablando de abstinencia, no funciona. O sea, eso ya se sabe. Entonces, yo sí no puedo estar de acuerdo en que tengamos que consultarle a la Iglesia. Porque es que mis creencias son diferentes a las de ellos y las de otra gente son distintas. Entonces, no se puede tomar decisiones basadas en eso. Pero yo creo que aquí nosotras vamos a seguir luchando y vamos a seguir porque en eso hemos estado. Pero sí nosotras pedimos transparencia y ética. No podemos perder el tiempo con este tema porque ahorita que nosotros, esta hora que estamos aquí, una niña está siendo violada, una niña está pariendo, una niña está muriendo, una niña se está suicidando porque está embarazada. Entonces, volver a hacer otra ley cuando ya teníamos una aprobada y en este contexto, o sea, realmente sí nos parece un retroceso y una instrumentalización. Bueno, pues las posiciones están claras, falta otra opinión muy importante en este debate que es la de la Secretaria de Estado en el despacho de la mujer. Las organizaciones de mujeres reclaman que no ha habido transparencia del gobierno porque después de la aprobación de esta ley de educación integral de prevención del embarazo adolescente, la misma se vetó 2 semanas después. 2 semanas después. Y ellas dicen, ¿cómo es posible que hasta ahora saquen ese veto? Sí. Ellas creen que ese veto se sacó para mitigar un poco los efectos de la publicación del decreto de la Corporación Andina, de la incorporación de Honduras a la Corporación Andina de Fomento. Entonces, creen que no ha habido transparencia de parte del gobierno. Además, reclaman que por presión de las iglesias, en un estado laico, el gobierno se ha visto obligado a vetar esta ley. Ese es el reclamo que tienen las organizaciones de las mujeres. ¿Qué piensa, qué valora la ministra de la Mujer después de la pausa comercial? Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Gracias por compartir su opinión a través de nuestros diferentes portales. Damos lectura a sus mensajes a través de WhatsApp. Por eso es que Honduras no avanza, la educación sexual se necesita, debe dejar de ser un tabú y tema religioso. Las iglesias no deben meter su cuchara en eso, pobre mi país de mente cerrada y retrógrado, comparte un televidente. Más mensajes. Es entendible que las organizaciones de mujeres se sientan frustradas y molestas con el gobierno, porque son ellas las que día a día se enfrentan al sufrimiento de las mujeres de todas las edades en relación a la violencia basada en género y de remate que se encuentren con las barreras del sistema. Ojalá que Honduras cambie, comparte nuestro televidente. Un mensaje más. Buen día, puedo decir que no, ella no nos falló. La presidenta como mujer ha tenido un gran reto en combatir la misoginia y conservadurismo en el país. La aprobación de la PAE marcó un antes y un después. Y con respecto a la iglesia, se me hace curioso que solo sean iglesias grandes, no las que tenemos en barrios o colonias. El progresismo, sabemos que les molesta por el tipo de pensamiento, pero la presidenta tiene una religión y valores y solo busca el bien de las minorías y el país. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Antes de que intervenga la Secretaria de Estado en el despacho de la mujer, el oficial de información del Poder Judicial, el abogado Melvin Duarte, está en comunicación con Frente a Frente. Melvin, buenos días, bienvenido. Buenos días, Renato, gracias por el espacio. Un saludo muy cordial a sus panelistas. Mi intervención, Renato, obedece a propósito del tema que ustedes están abordando, pues sí también a una nota periodística que fue transmitida anoche en su espacio noticioso. TN5 Estelar. En relación a un cuestionamiento que se hizo sobre la presidenta del Poder Judicial, Rebeca Lice Raquel Obando, en relación a una promesa que
se realizó de su parte cuando tomó posesión en el sentido de proteger los derechos de las mujeres en el país. Creo que una de sus participantes hacía igualmente un cuestionamiento en ese sentido. Desde anoche hemos socializado este tweet que usted tiene en pantalla y que precisamente marca esa intención de la presidenta del Poder Judicial de mantener en vigor su promesa. Y en relación a este caso específico que ocurrió el domingo 23 de julio a eso de la 1 de la madrugada, en la colonia 10 de septiembre, el sector de Chamelecón, cuando esta joven de 19 años, identificada como Hasle Michelle Cortés Ruiz junto a otra persona, fue agredida supuestamente por su expareja. Esta situación, este incidente la llevó al hospital, tanto a ella como a su acompañante. Entendemos que aún está siendo atendida y por esa razón no acudió a la última audiencia. En relación a las diligencias jurisdiccionales, la magistrada presidenta ha ordenado una ágil e inmediata inspección de esas actuaciones jurisdiccionales. A partir de este día ya se ha instruido a la inspectoría correspondiente, se ha solicitado que se nombre a la mejor funcionaria o funcionario de inspectoría en el sector norte del país para que inspeccione todo lo que sucedió en esta causa jurisdiccional, ya que aparentemente, además de haber dado al inicio algunas medidas sustitutivas, se ha otorgado un sobreseimiento provisional en la última audiencia, en la audiencia inicial, cuando situaciones prácticas como el estar hospitalizado pueden impedir que efectivamente una víctima acuda a dicha audiencia, y hay otros caminos procesales para poder obtener la información de parte de los testigos de la principal víctima. En ese sentido, lo que queremos reiterar es que la promesa de la magistrada presidenta, no solo por su condición de mujer, sino también porque fue juez de la materia en el momento que fungió en el Poder Judicial, continúa vigente y se ha ordenado de manera enfática y directa que a partir de este día, de manera muy ágil, se hagan las inspecciones sobre toda la incidencia procesal en relación a esta causa, Renato. Muchas gracias, abogado Melvin Duarte. El tuit de la presidenta dice... O el tuit del Poder Judicial: Presidenta Corte Suprema de Justicia Rebeca Licer Raquel Obando ordena inspección de las incidencias en esta causa jurisdiccional en la cual se conoce expediente por lesiones inferidas a la joven Hasle Michelle Cortés Ruiz en incidente ocurrido en Chamelecón el pasado 23 de julio con su expareja. Es bueno que se reactiva la presidenta de la Corte, es muy bueno, pero es mejor que capacite, porque cuando ha prometido luchar contra el machismo en Honduras, implica capacitación y orden a los jueces, Por eso se originó esta nota de anoche en el noticiero estelar de Honduras, que la repetimos 1 minuto 50 segundos antes de escuchar a la secretaria de Estado en el despacho de la mujer. El compromiso que como Pleno de Magistrados y Magistradas de la Corte Suprema de Justicia hemos adquirido en la protección de los derechos de las mujeres y las niñas. Estas palabras de la titular del Poder Judicial, después de ser nombrada como magistrada presidente de la Corte Suprema de Justicia, solo son promesas vacías a criterio de esta defensora, quien señala la incongruencia de ese discurso y la aplicación de justicia en el caso de Hasle Cortés, una joven que se encuentra grave en un hospital sanpedrano después que su exnovio la embistiera con su vehículo cuando ella se conducía en una motocicleta, le pasara el carro por encima, arrastrara su cuerpo y huyera. En los juzgados lo dejaron en libertad. Son promesas vacías que quedan en el vacío, que quedan en el olvido. Hoy te prometo, mañana no lo cumplo, y precisamente indiferencia total, porque ya la magistrada a estas alturas hubiera ordenado una investigación exhaustiva, la recaptura de este agresor y por otro lado una investigación seria, formal, que realmente le caiga todo el peso de la ley.
Esta abogada lamenta la liberación del agresor de Hasle Cortés, quien debido a su delicado estado de salud no pudo llegar a testificar. Señala que falta aplicar la perspectiva de género al momento de impartir justicia y coincide en que las mujeres en el país han sido instrumentalizadas con fines políticos. Hace falta en la justicia hondureña lo que es la aplicación de la perspectiva de género, porque diferente hubiese sido que se hubiese considerado la situación emergente por la que la joven pasaba, ya que se encontraba en un estado, ya que se encuentra en un estado muy delicado de salud, y por ende el juez o la jueza conocedora del caso tenía la obligación de tomar en cuenta este aspecto y si es posible realizar una audiencia virtual. En ONU Mujeres destacan que la violencia contra las hondureñas ha tomado niveles inconcebibles y lo más preocupante, consideran, es que entre las autoridades solo existe un discurso de defensa de los derechos de las mujeres, pero no hay coherencia institucional. Nosotros como ONU Mujeres sentimos que hay un discurso muy fuerte de combatir los femicidios, de combatir la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes desde las distintas instancias del Estado, pero no vemos esa coherencia interinstitucional, ni vemos unas acciones claramente delimitadas que incidan en que se reduzcan los femicidios y se reduzca la violencia. En sintonía, las entrevistadas por Telenoticias sugirieron a la presidenta de la Corte Suprema recordar sus promesas y velar por la protección de los derechos de las mujeres y niñas hondureñas, para comenzar a cambiar las alarmantes estadísticas que reportan al menos 330 femicidios en Honduras desde el inicio del año a la fecha. Gabriela Lobo, Telenoticias. Bueno, pues ahora, después de la publicación de esta nota de Gabriela, la presidenta Rebeca Lisset ha ordenado la inspección de las incidencias en esta causa jurisdiccional. Honduras, nacer mujer en Honduras es difícil. Nacer mujer en Honduras se lleva las de perder. Por eso este tema debe ser internalizado y provocar compromiso de toda la sociedad. Las mujeres presentes de este lado de la mesa se sienten dolidas, ministra. Se sienten dolidas porque creen que han sido utilizadas con esta ley de educación integral de prevención al embarazo adolescente que ha terminado con un veto presidencial que ahora requeriría de 86 votos, que es difícil conseguirlos en este Congreso por la conformación de fuerzas, para poder ratificar la misma ley. ¿Qué piensa? Muchas gracias, Renato. Buenos días de nuevo a ti. Gracias por la invitación a esta primera Secretaría de Estado en el Despacho de Asuntos de la Mujer, creada por la primera presidenta mujer que, como bien dice, obedeciendo a una lucha de 24 años del movimiento de mujeres y que tuvo que llegar una presidenta mujer para que ocurriera. Que ese es un punto positivo y que hay que reconocerlo. Segundo, felicitarlas a ustedes, compañeras, por estar juntas acá en este set. A usted, ministro Cardona, también felicitarnos todas y también ustedes, Renato. A finales de mayo tú hiciste varios programas seguidos sobre este tema. Del medio periodístico tienes un nivel de conciencia y de compromiso como ciudadano que te distingue con respecto a los demás. Porque no he visto otro medio que traiga de igual manera sistemática y progresivamente este tema a la palestra pública. Nos está viendo la mayoría y si no, todo el pueblo hondureño en este momento. Y estamos frente a un problema que no es un problema solo, es un problema que tiene causas. Y que tú, sabiamente, recogiendo el sentir y el pensar de todos los diferentes actores que tenemos que ver con esta problemática, pues has traído diferentes panelistas acá a este set. Y todos los panelistas hemos hecho diferentes intervenciones. Cada una estamos convencidas y convencidos de nuestros posicionamientos. Pero presidenta de la República solo hay una. Y el rol de ella es de ella por delegación exclusiva del pueblo hondureño. Y ella tiene
17, 18 meses de estar en la gestión, en la dirección de la gestión pública. 18 meses. Cuando se dice nos falló, pareciera como que ya terminó su gestión. Pareciera como que la presidenta entonces ahora da la vuelta y se le olvida el tema. Ella ejecuta una acción vetando una ley que nos parece interesantísima la reacción de ella cuando abre el espacio, abre la oportunidad para que los diferentes sectores comprometidos con las soluciones históricas, estructurales a este problema, lo hagamos como debe ser. Porque no es cuestión de que aprueben la ley por aprobarla. Es que las leyes, si se aprueban y después no van a tener presupuesto, Renato, ¿qué hacemos? No sirven de nada. De nada. ¿Qué hacemos si nos aprueban una ley y no va a tener un reglamento consecuente con el momento histórico, consecuente con la coyuntura histórica que estamos viviendo? 200 años pasaron, Renato, para que tuviésemos esta presidenta mujer, y jamás, nunca esta presidenta mujer se imaginó o nos imaginamos que iba a haber una increíble oposición a posicionamientos claros, contundentes, consecuentes, coherentes, que ella ha venido mostrándole al pueblo, no solamente ahora en el ejercicio. Es que a Xiomara Castro la conocemos desde siempre. Sabemos que es una mujer identificada con la verdad, no con la mentira. Sabemos que es una mujer que tiene una lucha registrada en sus ejecutorias, pero una lucha por la justicia, una lucha por la igualdad, Renato, que jamás voy a pensar que ella está utilizando por un momento determinado una actuación y por otro momento determinado otra actuación. Creo que es vital, Ana Ruth, Ligia, José Carlos, creo que es vital, Renato, que hoy que está la oportunidad podamos concurrir entonces todas y todos para construir un instrumento que realmente signifique respuesta a esa problemática. Es que miren, con cifras nos quedamos cortas. Yo traigo anotaciones de cifras aquí espeluznantes, de las 36,000 que dice Ana Ruth, que están identificadas en la CESAL, datos de la CESAL, que ya tuvieron sus partos. De esas 36,000, Renato, las que tienen el mayor grado, la mayor probabilidad de morir, 5 veces mayor probabilidad de morir, son las que están entre las edades de 10 a 14 años. Y las que tienen doble probabilidad de morir son las que tienen edades de 15 a 19 años. Y yo como demógrafa sí soy bien respetuosa y prudente con las cifras. Me parece que no podemos jugar. Y me parece que sí hay un alto grado de subregistro en todo esto. Porque el sistema de información estadística, ya sabemos que en este como en cualquier país, no nos revela una cifra oficial lo más acertada y lo más acercada posible a la verdad, o sea, a la realidad. Entonces aquí veamos, el tema es un tema de salud pública, es un tema de derechos humanos de las mujeres, de las niñas. Es el interés superior de la niña y del niño el que está en juego. Es el proyecto de vida de la niña y el niño que tenemos que poner en el centro de la discusión. Y en el momento que hemos puesto a esa niña y a ese niño en el centro de la discusión, tenemos que darnos cuenta que todo lo que alrededor, todos los elementos que alrededor no han contribuido a que pongamos la solución a ese proyecto de vida, tiene que ahora ser resuelto. Si ustedes ven, todas las actuaciones de la presidenta están orientadas a tocar problemas estructurales.
porque la presidenta no es la persona que le encanta remendar los problemas. No es esa persona. Si eso creemos, estamos muy equivocadas y muy equivocados. La presidenta le está apostando a una acción de ella contundente frente a un problema que estoy convencida y tengo evidencias que desde el primer día que asumió la presidencia de la República nos dijo: este es un problema que tenemos que tratarlo con toda la responsabilidad y con toda la seriedad. Doris, creo que te estoy entendiendo, pero en algún momento de esta participación de usted como secretaria de Estado, me da la impresión que nos ha querido decir, no sé si eso es lo que usted ha querido decir, pero yo sentí que hay un mensaje de que la presidenta cree que detrás de esta ley está la ideología de género. No sé si ese es el punto que distancia. No, para nada, para nada. Más bien lo que estoy tratando es de poner en el centro el interés de la presidenta. La promoción, la defensa y la protección real de los derechos de las mujeres y las niñas, que siempre lo ha dicho y ha sido coherente con esto. Lo de la ideología de género, ideología es una palabra y género es otra palabra. Juntas es otra historia. Pero y yo no quiero, no existe, pero no quiero poner eso en contexto. Lo que quiero poner en contexto es cuánto nos estamos preocupando las mujeres, los hombres, las autoridades de los tres poderes, porque aquí tampoco le corresponde la solución a un solo poder del Estado. ¿Cuánto nos estamos preocupando todos los sectores para de una vez por todas apostarle a contribuir con aportes reales para la solución, Renato? Porque tú puedes traer muchos más programas acá y cada persona viene convencida de su posicionamiento. Y aquí el tema son las niñas, las vidas de ellas. Eso es lo que nos tiene que preocupar. Ahora, superemos estos ruidos que hay. Que están muriendo. Superemos estos ruidos que hay. Realmente vetó esa ley 2 semanas después de que fue aprobada por el Congreso la presidenta Castro y la sacó justamente ahora para mitigar la controversia que se sabía generaría la publicación en la Gaceta de el decreto de adhesión de Honduras a la Corporación Andina de Fomento, que ese es el reclamo que también estoy escuchando de este lado. La respuesta del secretario de Desarrollo Social, Cedesol, José Carlos Cardona, después de la pausa, igualmente más criterios de la secretaria de Estado en el despacho de la mujer y desde luego de Ana Ruth García y Ligia de Stephen Lavaire. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Damos lectura en este momento a su opinión a través de nuestra cuenta en Twitter, @FrenteAFrenteHN. Marco Matamoros comparte: buenos días, ¿por qué no trabajamos en equipo en castigar severamente a padres y madres irresponsables? Cadena perpetua a violadores y hombres que embarazan a niñas menor de 18 años. Fortalecer los programas sociales y leyes de atención a la niñez y adolescencia. Marlon Pineda: Xiomara Castro lo prometió y está haciendo ese cambio que en Honduras se necesitaba. Si la ley se vetó fue porque se tiene que socializar con todas las partes, entonces aquí no falló. Está mejorando todo en beneficio de las mujeres. No caigamos en la designación o fake news, comparte Carlitos Hernández también. Los conservadores son los que están en contra del desarrollo del país. Una muestra es el Partido Nacional. Ayer votó en contra del decreto departamental. Comparte un televidente: considero que no ha fallado a nadie. El que se dialogue con las instituciones demuestra que estamos en un estado donde la democracia es un valor importante para tomar decisiones importantes para el país. Continúe compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Solo les voy a pedir brevedad en la respuesta por cuestión de pausas comerciales y ya el poco tiempo que nos queda.
el ministro de Sedesol, José Carlos Cardona, si el decreto fue vetado 2 semanas después que lo aprobó el Congreso, ¿por qué se esperó hasta el mes de julio para publicarlo en la Gaceta, justo cuando se estaba generando este revuelo por la publicación del decreto de adhesión de Honduras a la CAF? Mire, yo estuve en casa presidencial en el despacho de la presidenta el 15 de marzo. Recuerdo que ella agarró un folder y me dijo, mira, si vos fueras o estuvieras en mi posición, ¿qué harías con esa ley? Porque cuando se aprueba, se genera aquel gran ruido, por un lado quienes estaban a favor y por otro lado quienes estaban en contra. Yo lo primero que hice fue llamé al Congreso que me mandara el borrador aprobado. Entonces dije, bueno, aquí hay varios problemas en la redacción de esta ley, porque los hay. Por ejemplo, le apuesta a la educación formal, cuando la educación formal en Honduras es excluyente, sobre todo la escuela pública. Y no especifica los presupuestos o los recursos o la viabilidad presupuestaria para todo lo que se necesita. Miren, una cosa es educar a las niñas y a los niños y a los adolescentes, y otra cosa es que los servicios de salud pública tengan lo que se necesita, los paquetes para atender estas situaciones. Países que han tenido éxito en leyes de educación sexual y reproductiva han tenido compras previas de implantes anticonceptivos, de pastillas de planificación, de kits para educar en las escuelas. Hay que enseñar a los niños cómo poner un condón, hay que enseñarles cualquier cantidad de cosas, y para eso se necesita que haya toda una inversión pública que en este país no la hay. Renato, hay 12.000 escuelas en ruinas en Honduras. Entonces, meter una ley por la vía de la educación formal, porque ahí el principal actor era la Secretaría de Educación, ya llevaba implícito un problema. Pero bueno, estamos en el despacho de la presidenta y entonces me dice, ¿qué opinas? Mira, me dice, tengo mensajes. Y me empezó a leer la presidenta mensajes en su teléfono de gente anónima, mamás, en donde ya empezaban a tergiversar la ley. Y entonces yo ya la leí, me dice la presidenta, aquí no hay nada ni de eso que llaman ideología de género, que no existe, ni de temas de diversidad sexual, ahí no hay nada de eso, es una ley de educación. Pero dice, esto va a ser un problema para mí, porque me van a querer echar a mí la culpa. Eso fue el 15 de marzo. 2 días después ella firma el veto. Esto se manda silenciosamente al Congreso porque no se quería generar un revuelo. Pero en este país todas las semanas hay una tormenta y todas las semanas hay un apocalipsis. En efecto, que un día después de lo de la CAF se anuncie o se haga un tuit sobre lo del veto, genera ese tipo de suspicacias. Pero yo te puedo asegurar categóricamente que la presidenta en ningún momento estaba haciendo un canje de la una cosa por la otra, porque igual pasaron meses en los que se estuvo atacando al gobierno, se organizaron sectores, se crearon movimientos. Entonces, pero ¿por qué no anunció el veto justamente el día que lo materializó? Es sencillo, porque no es un tema que necesitaba una gran discusión pública. Pero se estaba dando una discusión pública grande en los medios de comunicación. No, se estaba dando una discusión pública de parte de los sectores que se iban a organizar contra la ley. Esto es importante también. Si la ley generó una ola de desinformación, ¿qué significa? Que los sectores que la promovían y que la estaban defendiendo no hicieron tampoco lo suficiente para evitar que esa ola de desinformación pasara. O sea, yo hubiese esperado que después de aprobar esta ley hubiera todo un aparataje de parte de los sectores que apoyaban la ley para empezar a informar a la sociedad. Y no se hizo. Pero el gobierno tampoco participó en materializar lo que tú propones. No, pero el gobierno... Dime, estas organizaciones... estaba siendo incluso capacitada, o sea,
yo lo dije antes, no tenemos los recursos económicos que tienen los grupos antiderechos para hacer lo que han hecho. Y sí estuvimos trabajando, pero claro, la ley está aprobada, lo que corresponde es el reglamento. En el debate público se puso el tema, o sea, el tema estaba en el debate público en todos lados. Se fortaleció, inclusive estos grupos podrían hasta molestarse también porque todos los recursos que han gastado y ya estaba el veto, que era lo que estaban pidiendo. Y que también tienen gente, pues, imagínense todos los pastores de Honduras los domingos, nos quieren imponer la ideología de género, no quieren, entonces eso, la capacidad de movilización que tiene en este país las iglesias es incontestable. En Brasil pusieron a Bolsonaro de presidente, entonces a todas luces, aquí faltó una visión estratégica. En países como este hay que aprender a ser estratégicos a la hora de posicionar estos derechos y de conquistarlos. Miren, el espíritu de la ley debe mantenerse. Incluso si se hace una nueva versión, que así va a ser, y vamos a poner todos los recursos. Nosotros en el gabinete estamos trabajando en la Política Nacional de Prevención de Embarazo Adolescente, la PONAPEA. Estamos la ministra y yo en eso. Ya conseguimos la plata. Vamos a empezar a comprar paquetes y lo vamos a hacer. Pero ahora viene el proceso de construir esta ley. ¿Y cuál debe ser el argumento de la presidenta? Ya la responsabilidad no debe caer en un veto presidencial o en una sanción presidencial. Debe caer en esas bancadas que se han rasgado las vestiduras y que han estado diciendo: nosotros apoyamos la familia. Óigame, que diputados del Partido Nacional antiderechos, providas y que tienen cualquier cantidad de aberraciones morales en sus vidas personales, vayan a una marcha, no es instrumentalización. Eso también es instrumentalización política. O sea, y eso es lo que quería evitar la presidenta cuando manda este veto silenciosamente y sin hacer ruido. Quiero hacer una preguntita, ya que está hablando. Es que cuando hablas del gabinete social, según unas noticias que nos acaban de mandar, el gabinete se creó en junio y el veto se hizo en marzo. Entonces no entiendo esa, bueno, aparte de varias de las justificaciones, ¿verdad? Una es que me parece feo que decir que porque yo no quedar mal, no voy a aprobar algo que es para beneficio común. Si nos duele es porque confiamos, porque en otros gobiernos ya sabíamos. Así. Y lo otro es, no entiendo entonces eso de que era porque no estaban informados, que porque no era integrar la ley, no me queda muy claro el tema del veto. Y por mucho que nos den estas justificaciones, que no haya salido en ese momento es una falta de respeto. ¿Cuántos comunicados sacaron las organizaciones del movimiento feminista felicitando a la presidenta? Es el trabajo del gobierno, no es nuestro trabajo. Independientemente de que sea el trabajo del gobierno. O sea que por eso porque fue un castigo para nosotros. No es un castigo, no tergiverse mis palabras. Le estoy haciendo preguntas sustantivas. ¿Pero por qué la tenían que felicitar, ministro? Porque el respaldo público a la ley es lo que hace que se sostenga y se gane el debate de la desinformación. Mire, la desinformación funciona de la siguiente manera, Chomsky lo explica pero ¿qué tal si armamos un programa para hablar de desinformación? Sí, pero bueno. Porque mire, la pregunta es directa, ¿por qué tenían que felicitarla si es trabajo de la presidenta? Porque eso iba a generar una idea de que la ley tenía un respaldo unánime. A través de la felicitación, ¿tú lo crees? No a la presidenta, sino a la iniciativa de la ley aprobada. Pastor. O sea, vimos, nosotros lo monitoreamos. Respecto al gabinete, el PCM 019-2022, en el que se crea la CEDESOL, junio de 2022. Pero el gabinete social en el que están todas... Sí, las 32 instituciones. Nuestra primera reunión de 2023 fue en junio, pero el gabinete existe desde junio de 2022. Okay. Ana Ruth. Sí, algo muy importante que quiero resaltar es que en esta aprobación de esta ley, Renato, la Comisión de Educación del Congreso Nacional, donde participan todos los partidos, el dictamen de ellos fue favorable y ya la ley prácticamente había sido aprobada porque ya lograron 66 votos, o sea, minoría simple, pues. ¿Qué sucede ahora? El ministro Cardona y así también nos afirmaron las compañeras de CEDESOL que vamos a trabajar en esta política. A nosotras nos han invitado a una sola reunión
desde que asumieron el poder, pero hay algo importante. Ya había una política pública muy integral, Renato, la ENAPREA, que fue finalizada en octubre del 2021 y está publicada en el Internet. En esa ley pública, en esa política pública, participaron todos los sectores. Es más, le cuento, hasta la Confraternidad Evangélica hizo su propio manual de educación sexual. Yo lo tengo aquí en digital. Confraternidad Evangélica, Iglesia Católica, Iglesia Adventista, Iglesia Episcopal, varias iglesias participaron y los jerarcas. ¿Qué sucede? La ley muy integral, ahí está incluida toda la comunidad educativa, los niños, las niñas, todo de acuerdo a la madurez, y así es lo que se quiere impulsar, de acuerdo a la madurez de cada niño, niña, adolescente, etcétera, etcétera. Pero cuando la primera reunión la hace Sedesol, nosotras lo que dijimos, aportemos y fortalezcamos la ley, porque esa ley es muy buena y participaron todos los sectores. Entendemos que políticamente cada gobierno quiere crear su propia ley. Ok, hasta ahí es su propia política, gracias compañera. Entonces, ¿qué sucede? Que ahora nos miramos en esta disyuntiva. Primero, ¿usted cree que así hay ambiente en el Congreso para alcanzar la mayoría calificada que necesita hoy para aprobar nuevamente esa ley? No, esta ley ya no, olvídese que la van a ratificar. No, tienen que hacer otra iniciativa y en otra legislatura. Exacto, Renato, y ese es el dolor que nos causa, porque ya estaba aprobada. O sea, las comisiones de educación, lo más difícil, lo más duro lo logramos. En ese aspecto nos estamos adelantando a un punto que no ha ocurrido, Renato. Arguméntemelo después de la pausa comercial, la ministra de la Mujer. Hay que tener prudencia. Redes Sociales es presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Gracias por compartir su opinión, Montserrat Mejía. La Iglesia no ha aprendido que somos un sistema independiente. El que ellos no respeten no significa que esté mal. Somos un país que tiene una mente muy limitada y deberíamos de aprender a salir de la burbuja. Considerando el caso de la niña de Choluteca y muchas otras, pienso que a quien hay que educar es a los padres y familiares de todas esas niñas abusadas, violadas, que a sus hijas o adolescentes las venden, intercambian, se las roban, las embarazan y las desechan. Comparte nuestro televidente. Continúe usted compartiendo su opinión. Redes Sociales fue presentado por el Color Sale de Óptica La Curazao. Hasta 70% de descuento en aros y lentes. Todos los nuevos estilos están aquí. Bueno, tiene que ser breve. Esa pregunta que apareció y que he visto algunos cuestionamientos ahí en la lectura de mensajes, esa pregunta se inspira en declaraciones que yo he escuchado y que hace algunos minutos le reafirmaba Ana Ruth García, a la ministra de la Mujer y al ministro de Desarrollo Social, que creen que el gobierno les ha fallado. Sí, efectivamente, Renato. Ok, 15, 20 segundos. ¿Por qué les falló el gobierno? Bueno, primero porque creímos y teníamos mucha fe en las promesas de campaña, en el plan de gobierno y en el discurso que la presidenta dio en su toma de posesión como presidenta de la República. Doris, hay un poco de escepticismo en el lado de las organizaciones de mujeres sobre el futuro de esta ley. Yo quiero invitar a todas las organizaciones de mujeres y feministas con quienes hemos venido trabajando de manera muy unida a que sea el mismo espíritu de la unidad por preservar derechos, por avance en derechos para las mujeres, que lo sigamos haciendo. No es cierto que la presidenta ha fallado, y eso lo puedo categóricamente desmentir a 18 meses de gobierno. Conociendo a Xiomara Castro como la conozco, sé que no miente. Si nos está invitando a construir una ley que realmente recoja
y recupere aportes, Renato, de todos los sectores, es porque realmente ella, desde la responsabilidad suprema que tiene, debe escuchar a todos los sectores. Tiene esa obligación de escuchar. Yo aquí me he tomado el tiempo para escuchar a cada una de ustedes, inclusive al ministro, porque en la escucha hay sabiduría, en la escucha hay oportunidades. No es resolver aprobando una ley para que un sector quede feliz y el otro sector quede confrontado con el que está feliz. No es ese el punto. Ya dijimos que el punto son la vida de las niñas y ese punto nunca lo hemos dejado. Siempre, mira, el sábado, Renato, yo estuve con el caso de dos niñas desaparecidas. Todo el día sábado estuve con el ministro de Seguridad, con la DPI, haciendo seguimiento con la alerta temprana para que las niñas aparecieran. Eso nosotras no lo publicamos, pero lo hacemos todos los días porque siempre nos buscan para hacer ese trabajo. Aunque desde la Secretaría nuestro rol es de rectoría, no es un rol operativo. Los operadores de justicia sí nos han fallado. Hay un ministerio público ciego, sordo y mudo, por favor. Siempre lo he dicho aquí, Renato, y no me gusta que el Ministerio Público quede bien tranquilito ahí, como que no pasa nada. Discúlpeme, ahí hay un operador que no se moviliza, que no se activa, con todo un cuerpo de fiscales a nivel nacional. ¿Y por qué usted se tiene que ir allá hasta tierra adentro a ver el caso si no hay fiscales en los municipios? ¿Por qué? Porque no hay, no operan. Entonces, me quiero concentrar, Renato, y identificarme contigo con el espíritu con que tú abres estos espacios. Siempre quieres llevarnos a un punto productivo, porque el veto está, la oportunidad está para construir una nueva ley o inclusive sobre esa ley, porque hay alguien de los dirigentes de los evangélicos, Mario Fumero, que dijo que es muy buena la ley, que lo que tiene son 3 palabras que no corresponden, que es la palabra género, la palabra inclusión y la palabra integral. Bueno, vamos a discutir eso, conversemos, escuchémonos, démonos el tiempo preciso para escucharnos. Entonces, lo otro, la educación sexual, Renato, la necesitamos y no hemos parado, seguimos trabajando en formar liderazgos para que hagan todo el efecto multiplicador en los espacios que les corresponda. Vamos a la pausa. Continuamos dando lectura a sus mensajes. Gustavo Martínez comparte a través de Twitter: desgraciadamente sí falló la señora presidenta Xiomara Castro en contra de los principios del Partido Libre y su plan de gobierno. Estamos en un estado laico con una sociedad enalejada por los dogmas religiosos que son uno de los símbolos más notables de nuestro subdesarrollo. Continúe compartiendo su opinión a través de redes sociales. Ana Ruth, brevemente, por favor. Brevemente, solamente quiero decir que yo estuve en persona cuando se socializó la ley en el Congreso Nacional. Estaban todos, el presidente de Pastores de Tegucigalpa, todos son. Decirle que Shirley Arriaga es la diputada que presenta la iniciativa de ley, pero que el encargado de dictaminarla fue el diputado Casaña, que también luchó de frente en esto. Yo estaba ahí, miré cómo le respetaron a Shirley, le gritaron, la ofendieron, etcétera, etcétera, y más bien ha sido una heroína en este sentido con las mujeres. Bueno. Sí, bueno, yo solo quería decir que espero igual.